Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de una pregunta que me han hecho 1000 millones de veces, me la han repetido 100.000 veces en todos los vídeos que he hecho acerca de cómo buscar empleo, acerca de mis entrevistas de trabajo y todo eso. Antes de empezar con el vídeo quiero enseñarte mi nuevo curso de desarrollar una red social con JavaScript, Angular, Node.js y MongoDB, un conjunto de tecnologías que lo están buscando cada día más las empresas de desarrollo. El mejor curso que he creado en los últimos meses, así que te lo dejo en la descripción para que lo mires cuando quieras. Me han preguntado 100 veces cómo van los salarios en España. ¿Cuánto dinero he cobrado yo cuando he estado trabajando en una empresa? ¿Cuánto gana un programador trabajando en Europa o en España en este caso? Y ese tipo de cosas. Y en este vídeo te voy a hablar acerca de eso. Pero antes de nada te quiero comentar una cosa, y es que tú no puedes buscar trabajar de una cosa o no puedes buscar hacer algo por dinero, ¿de acuerdo? Nunca debes hacer eso porque eso te va a hacer muy infeliz. Es decir, si tú buscas meterte en la informática, en la programación, en trabajar como programador, en ese tipo de cosas, en intentar buscarte la vida como programador, tú no puedes empezar en esto pensando en el dinero, porque entonces te va a cansar, no te va a gustar al final y entonces no vas a ser feliz al final. Entonces lo que tienes que centrarte es en hacer lo que te guste, en hacer lo que te llene, lo que te realice profesionalmente, porque si solo buscas trabajar por dinero, no vas a estar contento, te lo aseguro. Así que bueno, voy a aclarar esa duda, cómo va el tema de los salarios aquí en España. Y lo primero de lo que vamos a hablar no va a ser concretamente de cuánto se gana como programador en España, ni nada de eso. Primero vamos a hablar acerca de la situación en España, cómo va el tema de los salarios aquí y cómo va el país en ese sentido. En España el salario mínimo es de 680 euros aproximadamente y con ese salario realmente tú no puedes vivir. Este año 2018 creo que lo van a subir un poco a 700 y pico, pero con ese salario mínimo tú te mueres de hambre literalmente. Entonces yo conozco gente que cuando ha empezado en el tema de la informática ha estado cobrando eso, ha estado cobrando 700 euros, cosa que es una locura. Y conozco otra gente que ha empezado ya cobrando bien. Yo, por ejemplo, en mis primeros trabajos empecé cobrando 900 euros y así he estado durante muchos años. Y el salario normal en España es de unos 1000 euros, es decir, tenemos por un lado un salario mínimo de 680 o por ahí y un salario normal que la mayoría de la población gana, que es de 1000 euros. Pues bueno, dependiendo de la ciudad, con este tipo de salarios vas a poder sobrevivir o no. Es decir, por ejemplo, si tú vives en Madrid o en Barcelona, con 700 euros tú no puedes vivir. Te mueres literalmente de hambre, ¿de acuerdo? Y tienes que vivir en condiciones de pobreza absoluta. Es decir, compartiendo un piso viejo de mierda, pasándolo mal para llegar a fin de mes y que no te falte dinero. O sea, vas a sufrir mucho si cobras ese salario mínimo. Y si ganas 1000 euros, más de lo mismo. O sea, en Madrid, si tú quieres vivir solo en un piso alquilado y tal, es imposible con 1000 euros. Es decir, con un salario de 1000 euros tú malvives en Madrid o en Barcelona. Malvives totalmente. Entonces los salarios también dependen de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, si tú ganas 700 euros en una ciudad pequeña, sí que puedes sobrevivir, pero ya está, vas a ahorrar cero. Puedes sobrevivir, pero no vas a ahorrar absolutamente nada. Y si tú ganas, por ejemplo, 1000 euros en una ciudad pequeña o en un pueblo pequeño, tú puedes vivir bien, ¿de acuerdo? Sin ahorrar mucho, a lo mejor ahorras 50 euros al mes, pero bueno, tú puedes mantenerte sin morirte, ¿de acuerdo? Puedes comer, puedes vivir bien, puedes pagarlo todo, pero tampoco es para tirar cohetes, ¿de acuerdo? Depende de la ciudad, ya te digo. Por ejemplo, en la ciudad en la que yo vivo, que es Murcia, con 1000 euros tú vives bien, en verdad, porque los alquileres no son tan caros, no es tan cara la ciudad, ¿de acuerdo? Con 1000 euros puedes vivir bien. Ahora, olvídate de caprichos, olvídate de comprar cosas que no necesites y olvídate de ahorrar prácticamente, es decir, o sea, entre luz, agua, paga el alquiler, págate la comida, tal, no vas a ahorrar nada con 1000 euros en una ciudad pequeña. Otra cosa es que vivas en un pueblo pequeño donde el alquiler está tirado de precio y donde también el precio de la luz y el agua es más barato. Eso, en ese caso sí que
sí que puedes vivir muchísimo mejor en un pueblo muy pequeño. Pero ya te digo, si estamos hablando de buscar trabajo de programador, en un pueblo pequeño no vas a poder trabajar, vas a tener que irte a una ciudad. Eso es así, porque en los pueblos no hay industria de este tipo. Entonces, bueno, teniendo clara la situación en la que está España, es decir, que el salario mínimo es de 700 euros, lo cual no te da ni para vivir prácticamente, te tienes que morir prácticamente de hambre. Teniendo en cuenta de que el salario normal es de 1.000 euros y que más del 40% de la población cobra eso o menos, lo cual es una locura, lo cual te permite sobrevivir de mala manera, y teniendo en cuenta de que depende de la ciudad va a cobrar más o menos, pues ya tenemos un panorama más o menos de cómo funciona España a nivel salarial. Es decir, en Europa se vive muy muy bien. Yo no sería capaz de negar eso, ¿de acuerdo? En España se vive muy bien, tenemos seguridad social, tenemos médico gratis, tenemos educación gratis, tenemos todo. O sea, aquí es muy difícil morirse de hambre, es un país seguro, o sea, España está perfecto, se vive súper bien, pero hay mucha precariedad laboral en el sentido de que cuando hubo una crisis muy potente aquí en España, las empresas bajaron el tema de los sueldos, se normalizó eso y esa precariedad laboral y salarial sigue ahora. Y como ya he dicho, con 700 o 1.000 euros tú puedes... Con 700 prácticamente te vas a morir de hambre y con 1.000 euros es que vas a malvivir de una manera increíble. Depende de la ciudad también. Si es una ciudad pequeña podrás vivir bien, pero sin permitirte caprichos y sin ahorrar mucho. Y ahora, bueno, vamos a hablar del tema que nos interesa, que es el salario de un programador aquí en España. Esto va a depender de si eres junior, si eres senior, si tienes mucha experiencia o no, ¿de acuerdo? Si eres junior, yo conozco gente que ha empezado a trabajar como junior, como programador junior, y ha empezado cobrando 700 euros. Y con eso no vives, o sea, no vives, tienes que compartir piso, un piso mugriento, tienes que pasarlo mal si no tienes más ingresos, realmente. Si vives con tus padres, 700 euros está genial. 700 euros si vives con tus padres, pues vale, te da para caprichos y para ahorrar y para todo. Pero si vives tú solo, es imposible sobrevivir con 700 euros. Y eso las empresas lo saben y empiezan pagando muchas veces eso. Y luego conozco gente también que empezó a trabajar como junior, yo empecé a trabajar como junior y empecé a cobrar 900 euros. Con lo cual yo ya podía vivir, podía más o menos mantenerme, podía más o menos ir tirando, ¿no? Y luego, pues depende de la experiencia que vayas teniendo, vas a cobrar más o menos también dependiendo de la ciudad. Por ejemplo, un junior en Madrid va a cobrar mucho más que un junior en una ciudad pequeña, ¿de acuerdo? Pero también Madrid es muchísimo más caro, con lo cual es normal, ¿de acuerdo? La vida en Madrid es muchísimo más cara, los clientes en Madrid pagan mucho más, con lo cual es normal. Lo que un junior cobra en una ciudad pequeña, ponle 800, 900 euros, en Madrid puede cobrar 1.200, 1.300, ¿de acuerdo? Pero se le va todo en gastos y también es un salario muy... Por ejemplo, en Madrid sería un salario bajo. Y en una ciudad pequeña tampoco sería nada del otro mundo, pero más o menos te daría para sobrevivir y para ir bien. Y luego, conforme vas teniendo experiencia, pues vas a poder optar a ganar más dinero. Por ejemplo, yo conozco gente que tiene 8 años de experiencia y cobra 1.300 euros, ¿de acuerdo? O 1.600, ¿de acuerdo? Conozco seniors que cobran 1.300 euros, algo que me parece impresionantemente bajo el sueldo. Y conozco seniors que cobran 2.000 y pico euros y que cobran mucho dinero, que ganan muchísimo dinero. Esto depende de la ciudad y de la empresa en la que tú estés. En una ciudad pequeña, más o menos el salario de un senior, ponle 1.600, 1.800 a lo sumo, con lo cual con ese salario tú ya puedes vivir bastante bien, te da para ahorrar, te da para permitirte algún capricho y tal. Pero con ese dinero en una ciudad grande prácticamente puedes vivir y poquito más, y ahorrar muy poco, o ahorrar poquito. Y todo depende de eso, de la ciudad en la que vivas, de la experiencia que tú tengas, ¿de acuerdo? En la programación, si vas a trabajar de programador, quiero que tengas claro que no te vas a hacer rico, ¿de acuerdo? Vas a poder vivir muy bien si tienes muchísima experiencia, o si tienes mucha experiencia ya varios años en la industria del desarrollo, pero no te vas a hacer rico, tío, no te vas a hacer rico, eso olvídate. O sea, un programador puede llegar a ganar mucho dinero, pero no tantísimo dinero como para hacerse rico.
Y ya te digo, para llegar a tener un buen sueldo hay que tener muchos años de experiencia. Si llevas 2, 3, 4 años de experiencia, vas a cobrar, ya te digo, un sueldo bajo medio que te va a dar para vivir, para sobrevivir. Y si tienes suerte y caes en una empresa buena, para vivir bastante bien. También a la hora de buscar empleo aquí en España, hay que tener en cuenta que las ofertas de empleo de programador son súper precarias a veces y son súper ridículas muchas veces, porque muchas veces en lo que viene siendo la oferta de empleo pone retribución en función del perfil o retribución en función de las actitudes. Eso quiere decir, lo primero, no ponen el salario que van a pagar, porque si lo ven otros trabajadores de la empresa pues se pueden enfadar y tal y cual. Hay una explotación laboral en el sector de la tecnología brutal, es decir, si tú vas a una entrevista de trabajo y ven que te pueden pagar menos, te van a pagar menos, ¿de acuerdo? Si te ven pardillo, te van a pagar lo mínimo posible, aunque sepan que tú te puedes morir de hambre, ¿de acuerdo? Si en la oferta de empleo pone retribución en función del perfil, significa, vale, vas a venir aquí, te vamos a entrevistar y depende de lo tontito que te veamos, te vamos a pagar menos o te vamos a pagar un poquito más. Depende de la seguridad que te veamos, te vamos a pagar menos o te vamos a pagar más. Depende de los conocimientos que tengas también, evidentemente, te vamos a pagar menos o te vamos a pagar más. Pero siempre van a tender a pagar lo mínimo posible. Esto es así y muchas veces, pues ya te digo, caemos en salarios muy bajos y muchas veces te das cuenta de que un cajero del Mercadona, de un supermercado, gana mucho más que un programador, ¿de acuerdo? Alguien que no tiene ningún tipo de cualificación, haciendo algo que no necesita ningún tipo de cualificación, gana mucho más que una profesión que sí que necesita una cualificación espectacular y necesita un trabajo mental intenso. Con lo cual, eso muchas veces da que pensar, a no ser, como ya te he dicho, que tenga mucha experiencia, muchos años dentro de la industria, que caiga en una buena empresa y entonces ya cobre un salario por encima de la media, ¿de acuerdo? Por encima de 1.800 euros. Entonces, resumiendo, ¿cuánto gana un programador? Pues bueno, depende de la ciudad y depende de la empresa y depende de la experiencia. Si eres junior, vas a poder ganar para sobrevivir, es decir, tal cual, para sobrevivir, para subsistir. Si tienes un poco más de experiencia y caes en una empresa buena, bueno, pues vas a poder vivir bien, ¿de acuerdo? No para tirar cohetes, pero vas a poder vivir bien, vas a poder trabajar de lo que te gusta y vas a poder ganar pues para ahorrar un poquito al final de mes y para mantenerte bien. Y si eres senior y caes en una empresa potente, pues vas a poder ganar mucho dinero y vas a poder vivir muy bien. Pero ya te digo, no te vas a hacer rico como programador y lo importante tampoco es hacerse rico, sino hacer lo que nos gusta y trabajar en lo que nos gusta, que en este caso es pues la programación. Así que espero que te haya ayudado este vídeo, espero que te haya gustado. Acuérdate de suscribirte al canal si no estás suscrito, porque voy a subir vídeos súper potentes. Déjame un like si te ha gustado también. Y también puedes seguirme en las redes sociales y en mis cursos online de desarrollo web que puedes encontrar en victorroblesweb.es, donde estoy impartiendo cursos súper potentes justo de las tecnologías que están buscando las empresas de desarrollo. Así que sin nada más que decir por hoy, nos vemos en un próximo vídeo. Chao.